Amigos televidentes, entrevista para esta noche nos acompaña Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Señor Eduardo, bienvenido a las pantallas de FTV Diario. Saludos, Arancel. Hablemos un poco sobre la instalación de la mesa del salario mínimo. ¿Cómo avanza este proceso? Sabemos que ya hay una posición por parte de los empresarios, pero también queremos conocer un poco la posición del sector trabajador. Bueno, la posición del sector empresarial realmente no es algo que nos sorprende, ha sido la posición histórica que ha mantenido el sector, en el sentido de que bajo ninguna circunstancia ellos consideran un momento propicio para aumentar los salarios. Toda la historia desde el momento sindical que tengo como participante en la comisión, siempre he escuchado al sector empresarial que no es el momento. Cuando hemos tenido crecimiento económico, ellos han planteado de que no es momento de aumentar los salarios porque afectaría la dinámica económica. Y cuando tenemos bajo crecimiento, se dice que no se puede aumentar o no es momento de aumentar porque se produce entonces una complicación mayor a la economía. Entonces, invariablemente ha sido el argumento. Hasta la fecha nosotros no hemos sido convocados por el Ministerio de Trabajo y este salario mínimo nuevamente debería ajustarse en este periodo para que a partir de enero del próximo año ya esté en rigor. Ahora, ¿qué ocurre, señor Gil? Y le consultaba antes de iniciar la entrevista, ¿qué ocurriría si no se instala esta mesa antes de que inicie el próximo año? Tomando en cuenta de que esto es obviamente algo reglamentario que debe darse cada 2 años. Bueno, la responsabilidad de fijar el salario en sí corresponde al gobierno. Realmente quien debe fijar el salario mínimo es el gobierno y debe hacerlo en función de las recomendaciones que presente la Comisión de Salario Mínimo, que está integrada por empresarios y trabajadores y algunos otros ministerios. De no hacerlo, entonces el gobierno estaría incumpliendo esa responsabilidad que recae fundamentalmente en la ministra de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo en este caso, y estaría violentando una disposición establecida en el Código de Trabajo. Para esto ya entraríamos en el campo administrativo, donde un funcionario público debe hacer lo que la ley le ordena y en este caso pues debe fijar las nuevas tasas de salario mínimo. Y insisto en fijar las nuevas tasas porque he escuchado muchas veces el argumento del sector empresarial de que el código establece que se revisará el salario y que eso no implica ajuste. Eso es completamente falso. El código es claro en señalar que el salario se debe ajustar como mínimo cada 2 años y que ese nuevo salario o ese salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades fundamentales de un hogar. Por lo tanto, hay un criterio muy fuerte en la dinámica del salario que debe ser respetado y atendido oportunamente. Ahora, señor Gil, cuando se habla de ajuste al salario mínimo, siempre se manda un mensaje a la ciudadanía y a la clase trabajadora que se va a dar un aumento, obviamente, en su salario. Pero cuando inicia la primera quincena del mes de enero de 2026, o como ocurrió hace 2 años atrás, se reflejan $2 o $3 adicionales. Realmente esto no es un aumento, sino un ajuste que no es cónsono a la realidad económica actual del país, tomando en cuenta el encarecimiento también de la canasta básica de alimentos, los medicamentos también han aumentado. ¿Y cómo hace un trabajador para poder subsistir con un ajuste de $3 quincenales, $6 mensuales, por ejemplo? Sí, en efecto, el salario mínimo tiene un retraso histórico. Tiene un retraso histórico y eso tiene varias explicaciones. Una de ellas es que durante un largo periodo, en los años 70 y en los años 80, no se hizo el ajuste que corresponde al incremento de los precios de los productos y de los servicios esenciales para vivir, obviamente. Entonces, estos retrasos produjeron que, aun cuando el periodo es largo, cada 2 años para ajustar el salario, ya de eso de por sí produce un divorcio entre el salario y los precios, más el periodo de tiempo en el que no se hizo el ajuste, que es lo que nosotros le llamamos la mora histórica, ha producido un retraso. Este retraso salarial lo que impacta es en la capacidad de consumo de la población trabajadora y obviamente produce un estancamiento en la dinámica económica. Como bien nos plantea, si nosotros tomamos cómo ha aumentado el salario desde los años 60, 70, 80 y vemos cómo los productos esenciales para la vida cotidiana de la población han incrementado en ese mismo periodo, nosotros vemos el divorcio que existe entre la realidad económica de la que demandan los hogares
y los salarios disponibles. Y esto obviamente tiene una repercusión negativa en todo lo que es la dinámica económica. Ahora, en su momento ustedes también hablaban de que se unificara el salario mínimo tanto de la región 1 como región 2 y tener un solo salario mínimo en el país. ¿Esto ustedes lo van a volver a plantear en esta mesa del diálogo? ¿Se podría tener un solo salario mínimo en el país o es algo que no estaría muy viable? Lo que pasa es que el Código de Trabajo, o sea, cuando se establece esta norma, habían realidades diferentes, había una estructura económica distinta en la cual obviamente un amplio desarrollo de la agricultura, o mejor dicho, una sociedad rural más desarrollada en la agricultura, permitía a esa población acceder a una serie de productos y beneficios a menor costo que los que vivieran en las ciudades. Sin embargo, esta realidad cambió. Esta realidad cambió a tal punto de que hoy es incluso posible encontrar productos más baratos en las ciudades o servicios más baratos, como el transporte, por ejemplo. Es mucho más barato transportarse en la ciudad que transportarse en el interior de la República. Y los estudios económicos que se han hecho sobre el costo de vida no muestran ninguna diferenciación. Y como el salario se establece para cubrir el costo de vida, no existe tal diferencia. Por lo tanto, el salario debe estar unificado en un solo salario a nivel nacional y ya no se justifica la existencia de estas dos regiones salariales y por tanto sí insistimos en que eso debe ser uno de los criterios a corregir en este nuevo salario. Antes que se me acabe el tiempo, ¿de cuál podría ser el salario, por decirlo así, el salario estándar que debería tener el país? Bueno, mira, según las investigaciones, para vivir dignamente en este país se hace necesario más de $1.000 mensuales, mucho más de $1.000 mensuales. Sin embargo, obviamente que hay un retraso histórico y estos ajustes podrían ser impensables que un salario de $300 suba a $1.200, Claro. aun cuando se requiera y aun cuando se demuestre que en efecto, cuando nosotros calculamos el costo de la vivienda, el costo del transporte, la alimentación, los servicios adicionales que se tiene que pagar como luz, agua, electricidad, nos damos cuenta de que es imposible vivir con un salario mínimo sin que te encuentres en condiciones de precariedad y de pobreza incluso. Le agradecemos a Eduardo Gil por estar con nosotros hablando sobre este importante tema que aquí en FTV Diario le estaremos dando seguimiento. Es momento de continuar con más informaciones.